Hola, buenas tardes, Alita. Espero que todos estemos bien. Pues el día de hoy el tema es sobre las emociones versus los órganos que se dañan con ellas y vamos a hablar sobre el dolor de cabeza. Pero antes vamos a hablar sobre lo que es la medicina tradicional china y las emociones según ella. Uno de los componentes más importantes de la medicina tradicional china es la teoría de los 5 elementos, que tiene virtudes tanto medicinales como filosóficas. Las relaciones de los 5 elementos con el cuerpo son muy complejas y requieren años de estudio para poder dominarlas. Una de las relaciones establecidas entre los elementos y el cuerpo son las emociones. Cada estado emocional corresponde a un elemento y cada elemento tiene correspondencia con órganos del cuerpo o funciones que estos ejercen en la salud. ¿Sabías que el odio, enojo, envidia bajan nuestra energía vital? A menudo nos sucede que arrastramos esquemas de experiencias anteriores que proyectamos en el presente y se disparan situaciones inconscientes sucedidas en la primera infancia. Por lo tanto, nuestra vida actual en muchas ocasiones está determinada por situaciones no resueltas del pasado. Pero no desesperes, todo esto tiene una solución y eso se llama chi. Nuestras cualidades espirituales, emociones y virtudes como seres humanos están vinculadas a nuestros órganos vitales y a ciertos puntos energéticos en el cuerpo. Nuestras emociones, sentimientos pueden ser sanados a través del chi, o sea, la energía vital. Todo ser vivo posee chi, las plantas, los animales, los seres humanos y por supuesto toda la naturaleza que nos rodea. El chi actúa como un eslabón que une el cuerpo físico, el cuerpo de energía y el cuerpo de espíritu. Estos puntos energéticos viajan a través de canales llamados meridianos de acupuntura. Cuando un órgano no recibe chi suficiente, puede deteriorarse su estado físico y al mismo tiempo puede resultar más difícil que se manifieste la virtud propia de este órgano. Las energías que hacen funcionar el cuerpo humano se denominan yin y yang y comunican entre sí a todos los órganos a través de unos canales. Las emociones, según la medicina tradicional china, llamados meridianos. De acuerdo con la tradición hindú, existen cerca de 72.000 canales energéticos que conectan el aura con nuestro cuerpo físico. Los puntos de acupuntura en el cuerpo humano se clasificaron originalmente en la antigua China en 14 grupos separados. La línea que une los puntos de acupuntura en cada grupo se llama meridiano. De estos 14 meridianos, 12 son bilaterales, o sea, a la derecha y a la izquierda del cuerpo, y los restantes 2 se encuentran en la línea media del cuerpo. Cada meridiano tiene un trayecto definido en el cuerpo, que se divide en dos partes, la vía externa y la vía interna. La vía interna tiene su origen en un órgano, recorre internamente el cuerpo y se conecta a la ruta externa en el punto de acupuntura. La ruta externa finaliza en la terminal del punto de acupuntura y es conectada a otra ruta interna, llevándola de regreso al órgano de origen, convirtiendo el trayecto total o meridiano en un circuito cerrado. Cada meridiano es nombrado de acuerdo al órgano de origen. Por ejemplo, hígado, páncreas, vaso, estómago. Excepto los dos situados en la línea media, el de localización posterior es llamado vaso gobernador y el anterior es llamado vaso concepción. La energía corporal circula por trayectos específicos llamados meridianos, los que en número de 12 se distribuyen simétricamente a cada lado del cuerpo. 6 de ellos son yin y 6 yang. El meridiano de pulmón, el meridiano del intestino grueso, el meridiano del estómago, el meridiano del vaso páncreas, el meridiano del corazón, el meridiano del intestino delgado, el meridiano de la vejiga, el meridiano del riñón, el meridiano de circulación y sexualidad, el meridiano triple calentador, el meridiano de la vesícula biliar y el meridiano del hígado. Estos son los 12 meridianos. Cuando la energía de los meridianos de acupuntura fluye libremente por todo el cuerpo, los hemisferios cerebrales se hallan equilibrados. Al mismo tiempo, el timo, que es la glándula, que es uno de los controles centrales del sistema inmunitario del organismo, estará activado. Cada meridiano posee una actitud emocional específica, positiva y negativa. Cuando nos encontramos en un determinado estado emocional negativo, la glándula timo se verá debilitada. Asimismo, producirá un deterioro general de la energía vital y un deterioro específico de la energía del meridiano vinculado a ese estado emocional. Si persiste este estado emocional durante largo tiempo, los meridianos asociados continuarán desequilibrándose
llegando a dañar a la fisiología del órgano correspondiente hasta provocar la enfermedad. Esta cadena de acontecimientos demuestra lo importante que son los factores psicosomáticos para la salud. Existen técnicas para desbloquear y hacer que la energía fluya libremente por el cuerpo o desbloquearla si es que se encuentran bajas o con un exceso de energía. Entre ellas están la acupuntura, la digitopuntura, la reflexología, los masajes, la cromoterapia, la medicina bioenergética, el qigong, el yoga, el reiki, las artes marciales, que activarán la energía vital que ayudan a superar el estrés y los desequilibrios energéticos que puedan afectarnos. En resumen, el timo controla nuestra energía vital. Si queremos encontrarnos bien, si deseamos tener equilibradas y activas nuestras energías físicas y mentales, si queremos mostrarnos invulnerables al estrés, hemos de tener una buena actividad del timo. Esta glándula se ve controlada por las emociones más poderosas, tanto positivas como negativas. Cuando el timo se muestra activo, una persona se encontrará en el camino de la salud y de las opciones y elecciones positivas de la vida. Por lo tanto, debemos escoger una forma de vida que se mantenga alejada del miedo, del odio y de la envidia, dirigiéndonos y tomando elección por las emociones positivas como el amor, la confianza, la fe, la gratitud y el coraje. El poder del amor puede hacer cambios bioquímicos muy poderosos en el organismo. Hay muchos aspectos del mundo y de la vida que la tradición asocia a los 5 elementos, como las emociones, los 5 sentidos, las estaciones, los factores climáticos, las fases de la vida, las ideas. En kinesiología, por ejemplo, se contemplan estas categorías, pero se pueden encontrar muchas más en los libros de acupuntura. La madera es el color verde, la estación es la primavera, el clima es el viento, el olor es rancio, el sabor agrio o ácido, emoción la rabia, sonido gritar y los tejidos son los ligamentos. El fuego, el color es el rojo, la estación es el verano, el clima es el calor, el olor es el chamuscado, el sabor es el amargo, la emoción la alegría, el sonido es la risa y el tejido son las arterias. La tierra, el color es amarillo, la estación es final del verano, clima humedad, olor fragancia, sabor dulce, emoción simpatía o empatía, sonido cantar y los tejidos son los músculos. El metal, el color es blanco, la estación es el otoño, el clima es la sequedad, el color es rancio podrido, el sabor es picante, la emoción es la pena, el sonido es el llorar, el tejido es la piel y el cabello. El agua es el color azul, es la estación invierno, el clima es frío, el olor es podrido, el sabor es salado, la emoción es el miedo, ansiedad o admiración, el sonido es gemir o gruñir y los tejidos son los huesos. En los 5 elementos hay 2 ciclos que interactúan para mantener un equilibrio en todo el universo. Son el ciclo Shen de la creación y el ciclo Ko del control, que están representados en un diagrama. Bueno, aquí vemos muy importante, ¿verdad?, lo que es la introducción para que vayamos entendiendo un poquito de lo que vamos a hablar, que es la emoción de la cabeza. O sea, ¿qué pasa con los dolores de cabeza? ¿Qué significa la cabeza? ¿Qué nos representa la cabeza, verdad? Bueno, sabemos que nuestra cabeza contiene el ordenador central que nos permite estar en contacto con el mundo material. Los órganos de los sentidos son sus receptores. La cabeza representa nuestra autonomía, pero también nuestra individualidad a través de nuestra cara y nuestra espiritualidad, porque contiene los centros de energía superiores que son los chakras, con los que podemos asumir la maestría de nuestra vida y tomar conciencia de nuestra naturaleza divina. Ahora, un dolor de cabeza. Los dolores de cabeza pueden tener diferentes causas. Pueden ser de corta duración y estar causados por un pensamiento hiperactivo o por una gran tensión que creamos al querer comprender todo. Esto es frecuente en los estudiantes. También puede que queramos encontrar por nosotros mismos la solución a un determinado problema, en lugar de pedir ayuda a alguien. Podemos sentir también un intenso dolor y tener la impresión de que nos va a estallar la cabeza. Este dolor de cabeza proviene casi siempre de emociones reprimidas. Es sorprendente observar en mis seminarios, o sea, en pacientes, ¿verdad? Este es un caso de liberación de la memoria emocional. El comportamiento de las personas a las que les duele la cabeza
Dice que han aprendido a controlar tanto sus emociones que no saben qué hacer cuando una emoción intenta salir. Cuanto más la retienen, más les duele la cabeza. O sea que nosotros tenemos que aprender a dejar ir los problemas para que no tengamos dolores de cabeza. El dolor de cabeza puede dar la sensación de que el cerebro es una masa gelatinosa que se desplaza de forma inesperada. Esta impresión está provocada por el edema del cerebro. Como cualquier otra forma de edema, está relacionado con el sentimiento de estar bajo la influencia o el control de alguien o de algo. Como cualquier otra forma, está relacionado con el sentimiento que nos sentimos obligados a hacer cosas que limitan nuestros verdaderos deseos y nuestra libertad. Por ejemplo, nos sentimos obligados a ir a algún sitio, a esperar, a decir cosas, a agradar, a ser amables, a realizar proezas sexuales, a guardar la compostura, a sonreír. Esto afecta sobre todo a personas que tienen dificultades para ocupar el lugar que les pertenece y que se encuentran con otras que tienden a decidir por ellas. Su dolor de cabeza es una oportunidad para decir, déjame tranquila o deja tranquilo mi espacio, me duele la cabeza. Hay dolores de cabeza violentos. Estos aparecen regularmente y se asocian con frecuencia al miedo y a la inseguridad. Podemos sentirnos amenazados por algo. La expresión tener una espada de Damocles suspendida sobre la cabeza traduce muy bien ese sentimiento. Los dolores de cabeza que comienzan con un dolor en la nuca pueden estar en resonancia asociados con una situación en la que nos hemos sentido amenazados. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de una persona que cuando le dolía la cabeza no se atrevía a moverla de lo mucho que le dolía la nuca. Sus dolores de cabeza comenzaron cuando tenía 12 años aproximadamente. Como la mayoría de los adolescentes de su edad, expresaba su individualidad mediante una pequeña dosis de rebeldía ante las respectivas y expectativas de sus padres. Una tarde, este muchacho sorprendió a su padre y a su madre hablando de la posibilidad de ingresarlo en una institución para delincuentes si persistía en su comportamiento rebelde. Sintió tanto miedo que renunció a su propia individualidad para volverse muy sumiso. Sus padres no volvieron a hablar nunca más de esta institución, pero el miedo se había quedado grabado en su mente. Si no me conformo con lo que la sociedad y los demás esperan de mí, me arriesgo a perder mi seguridad y mi libertad. Casi 30 años después de ese suceso, el miedo continuaba estando muy presente en él. Sufría violentos dolores de cabeza y de nuca cada vez que se creía obligado a actuar de una manera determinada para no correr el riesgo de perder su seguridad y su libertad. Cuando este muchacho se liberó de la inseguridad que sentía por no responder a las expectativas de los demás y admitió que tenía derecho a ser quien era, sus dolores de nuca y de cabeza desaparecieron. Muy interesante. Hay dolores de cabeza que se transforman en migrañas. Cierta persona que había sido violada varias veces padecía esos dolores de cabeza que se transforman en migraña. Para ella, el simple hecho de salir a la calle era una amenaza. Al comprender el origen de sus dolores de cabeza y migrañas, consiguió dejar de sentirse amenazada. Los violentos dolores de cabeza que padecía desde hacía varios años se fumaron por completo. Las preguntas que nos hacemos ahora es, ¿qué es lo que me hace sentirme inseguro o me crea tensión? ¿De qué tengo miedo? ¿Tengo dificultades para expresar mis necesidades o mis emociones? ¿Me he sentido amenazado alguna vez? La migraña es un dolor intenso que afecta a un solo lado de la cabeza. Aparece como un ataque y va acompañada de náuseas y a veces vómitos. Las migrañas manifiestan un sentimiento excesivo respecto a una situación en la que nos hemos podido sentir forzados o amenazados. Muy importante. Las náuseas y los vómitos indican que rechazamos esta situación y puede tratarse de la condición femenina. La migraña aparece entonces durante el periodo menstrual, de la sexualidad respecto a experiencias sexuales mal vividas, de una situación de impotencia vivida en la infancia. En este caso, la migraña se manifiesta cada vez que nos sentimos obligados a ir a un sitio o a hacer cosas que no tenemos ganas de hacer. Del hecho de tener más privilegios que las personas que amamos y que consideramos en desventaja con respecto a nosotros mismos. Por último, la migraña puede expresar una culpabilidad de vivir. Cada vez que experimentamos alegría o placer, hay como una vocecita en el fondo de nosotros que nos dice, no te mereces toda esta felicidad, ni siquiera deberías estar aquí. Esta voz es la de nuestra culpabilidad.
La migraña destroza todo el placer que sentimos. Un caso, de verdad, una muchacha padece de migrañas cuando tiene el periodo, además de la enfermedad de Crohn. Es una enfermedad a nivel intestinal que no se absorben los nutrientes y padece mucho de diarreas, todo el tiempo está con diarreas. Ella tiene 2 hermanos y sus padres tienen unas ideas muy anticuadas respecto al estado del hombre y de la mujer. Para ellos la mujer está hecha para quedarse en casa y ocuparse de sus hijos, mientras que los hombres disponen de mucha más libertad. Ellos pueden realizar amplios estudios universitarios mientras que ella debe pensar en el matrimonio. A ellos le pagan una autoescuela para aprender a conducir mientras que ella debe luchar para que le permitan aprender, además de pagarse la autoescuela. Estas imposiciones ligadas a su condición femenina la indignan. Para colmo se casa con un brillante abogado, guapo como un dios que todas las mujeres envidian. Todo el mundo no tiene más elogios que para él, pero nunca para ella. Una vez más siente que no vale nada comparada con él. Esto hace que lo rechace. Otra persona padece de migrañas que la obligan a permanecer hospitalizada cada vez que se deshidrata a consecuencia de los vómitos, ya que ningún medicamento logra detenerlos. Esta persona crece en un entorno violento, sin embargo es la preferida de su padre. Su madre le dice un día: si tanto quieres a tu padre, vete a vivir con él y déjanos en paz. Esta muchacha se siente muy culpable del tratamiento preferencial que recibe de su padre, mientras éste trata tan mal a su madre y sus hermanos, y se siente mucho más desgraciada cuando ve que pega a su hermano. Ella hubiera preferido morirse frente a sus sentimientos de impotencia, culpabilidad y rechazo por parte de su madre. Durante la adolescencia sufrió anorexia. Sus migrañas comenzaron después de conocer al hombre que iba a ser su esposo y que, al igual que su padre, la colmaba de atenciones. Esto hizo que resurgiera su culpabilidad de vivir. Ella rechazaba su situación privilegiada a través de sus vómitos. Se hubiera destruido con gusto antes de seguir viendo el sufrimiento de su madre, hermanos y hermanas, de tan injusta que le parecía la situación. La pregunta es: ¿qué es lo que rechazo? Me siento culpable de vivir. Me siento culpable de recibir más de la vida que las personas de mi familia, ya sean padre, madre, hermanos o hermanas. Ahora vamos con la neuralgia. La neuralgia es un dolor agudo, intenso, con punzadas que recorren los nervios sensitivos o mixtos. Va acompañada de hormigueo y de una disminución de la sensibilidad en los nervios. La neuralgia puede estar relacionada con una emoción que no se quiere sentir. La persona se refugia en su cabeza en un intento de insensibilizarse de todo lo que conmociona. Hay una chica que tiene episodios de neuralgia. Ella dio a luz un hijo que tuvo que dar en adopción. Esto la afectó profundamente. A raíz de este suceso, cada vez que ve a un niño pequeño que podría tener la edad del suyo, intenta no sentir la emoción que le provoca y la reprime cambiando de pensamientos instantáneamente. El dolor parece para recordarle toda la tristeza que nunca se ha permitido sentir en profundidad. La pregunta es: ¿he vivido alguna situación emocional que haya enterrado después y que ahora temo destapar? ¿O me siento todavía culpable por alguna decisión que he tomado? La meningitis es una inflamación de las meninges, que son las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal. Puede asociarse con la culpabilidad de vivir cuando nuestro nacimiento ha hecho sufrir o enfermar a nuestra madre, o la ha obligado a casarse con un hombre al que no ama. También podemos sentirnos culpables por vivir cuando creemos que habría sido mejor que hubiéramos muerto, nosotros en lugar de otra persona. Podemos reprocharnos no haber podido hacer nada para salvar a una persona, por ejemplo, un amigo al que queríamos y que se suicidó. La pregunta es: ¿llevo una culpabilidad de vivir respecto a mi nacimiento o a la muerte de alguien a quien quería? ¿Tengo miedo de tener un tumor cerebral? En cuanto a los tumores cerebrales, pueden ser consecuencia de un choque emocional o de no sentirnos capaces de existir de manera autónoma o de acuerdo a nuestras aspiraciones. Si este tumor aparece tras un cáncer, puede tratarse de la hiperactividad del cerebro de una persona que intenta curarse por todos los medios. Luis tiene un tumor cerebral. Sale con un hombre desde hace algunos meses y no quiere tener relaciones sexuales con él porque se reserva para quien se convierte en su esposo. Su amigo le promete casarse con ella y la convence. Se queda embarazada y él la deja cuando se entera. Ella trae al mundo a un niño y siente un gran odio por este hombre. Ama y odia a la vez a su hijo
porque le recuerda a él. Desarrolla un tumor cerebral. Este tumor proviene del shock emocional que sintió cuando este hombre la dejó, pero también de toda la tristeza que siente por tener que criar a su hijo sola cuando siempre había soñado con casarse virgen y fundar un hogar. Para Luis, este hombre ha arruinado su vida y su posibilidad de felicidad. Hugo tiene un tumor cerebral, es hijo único y lo es todo para su madre. Esta lo protege en exceso y no le deja tener ninguna iniciativa por miedo a perderlo. Hugo llega a no poder pensar por sí mismo. Su madre decide los estudios que debe realizar, los amigos con quienes debe de salir y el lugar donde debe vivir. Por supuesto, es ella quien paga todo, porque no quiere que su hijo trabaje antes de terminar sus estudios para que no se canse y no arriesgue la carrera que ella ha elegido para él. Hugo nunca se ha sentido independiente, ha vivido gran parte de su vida así para no disgustar a su madre, que no deja de decirle que daría su vida por él. Hasta que un día Hugo no puede más y se revela, deja a su madre, se va a vivir al extranjero y se casa allí, pero un tiempo después regresa porque está enfermo, tiene un tumor cerebral. Los cuidados de su madre no hacen más que aumentar su indignación porque se encuentra de nuevo frente a las decisiones de ella, a las que nunca ha sabido oponerse. Muere menos de un año antes de su regreso. Están las enfermedades mentales también, que están relacionadas con un dolor de vivir. Pueden tener causas muy diferentes, pero todas tienen en común un desinterés por la vida, ideas suicidas o el retraimiento en un mundo hermético en el que es muy difícil, si no imposible, comunicarse con alguien. La paranoia y la esquizofrenia aparecen cuando el niño se siente incapaz de expresar su personalidad y su autonomía. Pueden obsesionarse con una idea persecutoria, puesto que a menudo es lo que ha sentido con la actitud respecto a él, de uno o de otro de sus padres. Cada vez que trataba de alzar el vuelo le cortaban las alas. Para sobrevivir el niño o el joven adulto puede elegir retirarse a un mundo interior autístico, es decir, herméticamente cerrado e impenetrable. La paranoia es una enfermedad mental que se caracteriza por las ideas persistentes u obsesiones. Por ejemplo, la persona puede creer que los demás se la tienen jurada o que la vida se ensaña con él demoliendo todo lo que ha construido. Esto le lleva a estar siempre a la defensiva. Su comportamiento, su lenguaje y su razonamiento no están alterados. Puede pasar por una persona sana, por lo general está mejor dotada que el resto, hasta el momento en que sus divagaciones particulares se convierten en el tema central sobre el que concentra toda su imaginación. La paranoia afecta con mayor frecuencia a personas de una extrema sensibilidad que se sienten heridas fácilmente. A menudo su entorno piensa que son personas egoístas, orgullosas, pendencieras, amargas y que no tienen sentido del humor. Pero esta forma de actuar es un mecanismo de protección porque cualquier cosa puede herirlas. Bernard padece paranoia, es un brillante ingeniero y nadie pensaría que padece esta enfermedad. Parece estar muy por encima de esto. Y sin embargo, le conocieron en un seminario. Cuando llegó el turno de presentarse, dijo: soy lo que se podría llamar un muerto viviente. Yo no daba crédito a mis oídos. ¿Cómo un hombre que me parecía tan brillante e incluso demasiado suficiente podía describirse de esta manera? Bernard era el pequeño de su familia, había estado sobreprotegido y asfixiado por su madre, que no le dejaba tomar ninguna iniciativa. A los 7 años ofreció sus servicios a un vecino que tenía una tintorería. El propietario aceptó que le echara una mano a cambio de algunas monedas. Tras esta primera experiencia se sintió especialmente feliz por haber ganado un poco de dinero y haberse sentido tan a gusto ayudando a este hombre. Cuando su madre se enteró, llamó por teléfono al vecino para insultarle y decirle que debería darle vergüenza explotar así a un niño. En consecuencia, Bernard fue despedido. Cada vez que se lanzaba a un nuevo proyecto, su madre lo echaba por tierra diciéndole: haz como tus hermanos. Bernard renunció a su personalidad, intentando únicamente ser como los demás. Como esto funcionaba para los demás, pero no para él, empezó a rechazarse y a destruirse a sí mismo, año tras año, con el alcohol. Después empezó a tener miedo de sí mismo y de sus reacciones. En cuanto a la esquizofrenia, es una afección del orden de la psicosis. Se caracteriza por una disolución de la vida psíquica con una profunda transformación de la personalidad, pérdida de contacto vital con el mundo exterior, ensimismamiento en un mundo interior autístico, trastornos de lenguaje, incoherencia, mutismo y comportamientos discordantes, incomprensibles, sin motivo e indiferentes. Esta se origina a menudo en entornos con comportamientos familiares asfixiantes. La víctima es generalmente el más débil.
Hay un caso de una señora que fue a consultar porque su único hijo era esquizofrénico. Tenía 34 años, pero ella lo trataba como si fuera un niño de 2. La mujer contaba a todos los que quisieran escuchar las dificultades que tenía su hijo con las autoridades médicas, especialmente en psiquiatría. Esta mujer, abandonada por su marido, se había consagrado por completo a su hijo, ahogándolo con su omnipresencia. En aquel momento utilizaba la enfermedad de su hijo para llamar la atención. En cuanto a su hijo, no había podido adquirir ninguna forma de autonomía, lo cual le había llevado a depender totalmente de su madre y de las personas que ella le recomendaba. El terapeuta aceptó recibirla a instancias de la madre, pero él no quería salir de su mundo de ninguna manera, ya que para él representaba su seguridad e incluso su supervivencia. La pregunta es, ¿he renunciado a mí mismo para intentar ser como otra persona? ¿O me siento bajo la influencia de alguna persona? ¿O cómo puedo salir de ahí? Bueno, hasta acá mi intervención. Es un tema muy interesante. Vamos a hacer alguna meditación en lo que vamos a regenerar las células de nuestro cuerpo. Espero pues poder seguir impartiendo las charlas que son muy interesantes, más que todo que tienen que ver sobre lo que es la salud, sobre las emociones, lo que significan, lo que se traducen. Y pues aquí nos dieron un buen consejo, que no hay que vivir ni con odios, ni con rencores, ni nada de pensamientos negativos, porque esto es lo que no hace que las sensaciones que tengamos se somaticen y pues nos hagan daño a nivel orgánico. Espero poder participar pues ayudándoles, y si tienen alguna pregunta con gusto yo se las contesto, ya sea por medio de acá de la salita o por mi Facebook, que está a nombre de Carla Araceli Alvarado Platero. Y bueno, nada más, bendiciones, namaste.